Martina y su esposo, Julián, alquilaron una vieja casa rural para pasar un mes alejados del ruido de la ciudad. La vivienda, ubicada en un pequeño pueblo rodeado de campos y árboles torcidos por el viento, parecía ideal, amplia, silenciosa y con un encanto antiguo. La casera, una mujer mayor de pocas palabras, les advirtió que la casa tenía sus rarezas, pero no especificó más. Al explorar el segundo piso, Martina notó algo extraño. Una puerta de madera envejecida en uno de los pasillos laterales. Al abrirla, esperaba encontrar un balcón o quizás una escalera de servicio, pero detrás de la puerta, nada. Solo una pared de concreto gris, fría al tacto, como si formara parte de la estructura misma de la casa. Consultaron los planos que la casera les había dejado. Esa puerta no llevaba a ningún lado. Ni siquiera debería estar ahí. Martina bromeó al respecto, llamándola la puerta tonta, y decidieron dejarla cerrada. Pero esa noche, mientras trataban de dormir, un sonido los despertó. Un leve crack, crack, como si alguien caminara al otro lado de esa puerta que no daba a ningún lugar. Julián bajó la escalera con una linterna. Pensó que sería el crujir normal de la madera vieja, pero el sonido era constante, rítmico, como pasos lentos y medidos. Al día siguiente, investigaron más. No había signos de entrada forzada ni huecos visibles en la pared. Pero Martina, al acercarse a la puerta, sintió una corriente de aire frío que parecía surgir de ninguna parte. «Es solo una corriente mal sellada», dijo Julián, intentando restarle importancia. Pero esa noche los pasos volvieron, más nítidos, más cerca, como si la puerta que no llevaba a ningún lado, en realidad ocultara algo que sí sabía llegar hasta ellos. El tercer día, Julián ya no podía con la incomodidad. Durante la noche anterior, los pasos habían sido tan intensos que hasta el perro, que solía dormir plácidamente, se escondió debajo de la cama, gimiendo en silencio. Decidido, Julián subió con una palanca y abrió la puerta. Martina lo siguió, aunque un nudo en el estómago le pedía que no lo hicieran. Al abrirla, la misma pared de concreto los recibió. Sin grietas, sin fisuras, solo una superficie áspera y opaca que parecía burlarse de ellos. «Es imposible que se oigan pasos si esto es sólido», murmuró Martina. Julián, frustrado, golpeó la pared con el puño. Sonó hueco, muy ligeramente, como si detrás no estuviera del todo maciza. Cerraron la puerta con cerrojo esa noche, intentando dormir. Pero a las 3 de la madrugada, Martina despertó con una sensación de que algo no iba bien. Se levantó y subió en silencio al segundo piso. La puerta estaba cerrada, sí, pero del otro lado, algo rascaba. Un sonido agudo, intermitente, que helaba la sangre. Ras, ras, ras. Por la mañana, al abrir la puerta nuevamente, casi se desmaya. En la pared había marcas, como si alguien, o algo, con uñas largas hubiera arañado desde el otro lado del concreto. No una, sino muchas, desordenadas, frenéticas. En el centro de las marcas, pegada a la pared, había una hoja de papel doblada. Julián la desdobló con manos temblorosas. Estaba escrita a mano, con letra pequeña y apretada. «No cierres. Tengo frío». Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había escrito eso? ¿Cómo había llegado hasta ahí si la puerta no llevaba a ningún lado? Intentaron razonar, buscar una explicación lógica. Tal vez era una broma de la casera o de algún vecino curioso. Pero algo en la caligrafía les decía que no era una nota escrita con humor. Esa noche durmieron con la puerta abierta. Y el silencio fue peor. Martina y Julián no aguantaron mucho más. 2 días después de encontrar la nota,
Hicieron las maletas y abandonaron la casa antes de que terminara el contrato. Algo en ellos había cambiado. Ya no discutían, no compartían bromas. El silencio entre ellos se sentía tan denso como el que reinaba en esa escalera maldita. La casera no hizo preguntas. Solo les devolvió la fianza sin protestar, como si supiera que no durarían. Una semana más tarde, Julián recibió un correo electrónico. Era del dueño de la casa, un hombre que vivía en el extranjero y la rentaba a través de un intermediario. El mensaje era breve. ¿Están bien? La señora que limpia escuchó ruidos anoche. Cree que alguien ha entrado. Adjunto venía un archivo, una foto tomada con el celular desde la entrada del segundo piso. La misma puerta estaba entreabierta. Martina, que miraba el mensaje por encima del hombro de Julián, dio un paso atrás. Él abrió la imagen. La luz era tenue, pero se alcanzaba a ver el pasillo y el piso de madera. Allí, justo frente a la puerta, había un rastro de pisadas, pequeñas, descalzas y mojadas. No terminaba ahí. Al ampliar la imagen, notaron que algo colgaba desde el marco de la puerta. Una hoja de papel, como la vez anterior. Aunque no podían leer con claridad, el texto parecía escrito a mano, torcido y con tinta corrida. El dueño mandó otra foto, más cercana. El mensaje era breve. Ya me mudé abajo. Martina sintió que el suelo se le iba. Esa noche no pudieron dormir. ¿Cómo podía alguien, o algo, haber bajado si la puerta daba a una pared? ¿Cómo podía haber dejado esas huellas, si nadie estaba allí? Las siguientes semanas evitaron hablar del tema. Pero en las noches, a veces, desde el pasillo oscuro del apartamento en el que ahora vivían, Martina creía oírlo. El crujido leve de pasos. No siempre. Solo cuando estaba sola. Y a veces, el sonido parecía venir de detrás de una puerta que, según el plano, no debería estar allí. El día del cumpleaños de Nico llegó con pocas sorpresas. Sus padres, como siempre, le regalaron ropa. Nada emocionante. Pero justo cuando pensaba que la tarde terminaría sin nada especial, sonó el timbre. Era el cartero, con un paquete sin remitente claro. Solo decía, «Para Nico, de parte de tu tío Mauro». Nico parpadeó. Mauro. Ese nombre lo había oído antes, pero apenas lo recordaba. Según su madre, era un hermano lejano de su padre, que se había distanciado de la familia hacía años, justo cuando Nico era un bebé. Dentro de la caja había un oso de peluche marrón, de apariencia anticuada, con ojos de botón negro y una bufanda azul. Pero lo que llamó la atención de inmediato fue un botón en su barriga. Al presionarlo, el oso hablaba con voz robótica. «Hola, soy tu nuevo amigo. Juguemos juntos». Nico sonrió. Aunque ya no era un niño pequeño, el gesto le pareció curioso y algo nostálgico. Lo dejó en su estantería esa noche, justo frente a su cama. Pero a las 3 de la madrugada, Nico despertó sobresaltado. Juraría haber oído algo. No un ruido común. Una voz. Miró hacia la estantería. El oso seguía allí. Todo estaba en silencio. Se acurrucó bajo las sábanas, tratando de convencerse de que lo había soñado. Estaba por volver a dormir cuando la voz volvió a sonar. «Nico, todavía estás despierto». Era la misma voz robótica del juguete, pero esta vez más suave. Casi un susurro. Y no venía del botón. El oso no se había movido, ni brillaba su luz de activación. Nico se quedó inmóvil. Su respiración se volvió pesada y sus manos temblaban. Tal vez está programado para decir más frases, pensó. Una grabación escondida. Pero algo no encajaba. Esa frase no sonaba pregrabada. Sonaba consciente. A la mañana siguiente, presionó el botón varias veces. Las frases eran siempre las mismas. «Hola, soy tu nuevo amigo. Qué bueno verte. ¿Jugamos?»
Ninguna coincidía con lo que oyó por la noche. Le contó a sus padres. Se rieron, lo atribuyeron a un mal sueño. Pero Nico sabía lo que había escuchado. Y esa noche, al acostarse, colocó su celular grabando video frente a la cama, solo para estar seguro. A la mañana siguiente, Nico despertó con ansiedad. Lo primero que hizo fue revisar el video. La grabación duró casi 6 horas y al principio no mostraba nada fuera de lo normal. Él durmiendo, el suave resplandor de la lámpara nocturna, el silencio del cuarto. Pero a las 3:07 de la mañana, el ambiente cambió. Un sonido leve, apenas perceptible, irrumpió. Pasos. Pasos suaves, casi deslizándose por el suelo de madera. Y luego, una voz. No la del botón. Una voz baja, como de alguien hablando muy cerca del micrófono. Ahora sí te encontré. El corazón de Nico se aceleró. Adelantó el video hasta esa parte. Y allí estaba. En la penumbra, el oso ya no estaba en la estantería. Estaba en el suelo, justo frente a la cama, mirando fijamente a la cámara, como si supiera que lo estaban observando. Nico gritó. Sus padres subieron corriendo, asustados. Les mostró el video. Lo vieron, pero no escucharon nada. El sonido no se reproducía. Intentó desde otro dispositivo. Nada. Solo él parecía poder oír la voz. Sus padres insistieron en que lo había editado o que se trataba de una broma del tío Mauro. Pero Nico sabía que algo estaba mal. Esa voz lo conocía. Lo buscaba. Esa noche sus padres revisaron el oso. Le quitaron las pilas. Lo abrieron cuidadosamente. No encontraron nada anormal. Sin circuitos secretos, sin dispositivos de grabación. Solo el mecanismo del botón de voz, que, sin energía, no podía funcionar. Y sin embargo, a las 3:10 de la mañana, Nico volvió a despertar. El silencio era total. Pero sentía que no estaba solo. Miró hacia el rincón de la habitación. El oso ya no estaba en la estantería. Estaba sentado junto a la puerta. Y esta vez, tenía algo en el regazo. Una hoja de papel. Nico se levantó temblando, sin hacer ruido. Se acercó y leyó. Te encontré mientras dormías. Ahora tú búscame. Nico no durmió esa noche. Se quedó sentado en la cama, con las luces encendidas, el oso frente a él. No se atrevía a moverlo, ni siquiera a tocarlo. Cada vez que sus ojos se cerraban por un segundo, sentía que algo se acercaba, que lo observaban. A la mañana siguiente, sus padres decidieron enviarlo a casa de su abuela por unos días. Para despejarse, dijeron. Nico no protestó. Quería salir de esa habitación, alejarse de esa cosa que ahora lo miraba como si supiera más de lo que debía. Pero esa noche, sin Nico en casa, algo ocurrió. Los padres despertaron por un sonido extraño, una especie de murmullo, casi como un canto suave. Cuando se acercaron al cuarto de Nico, lo encontraron vacío, pero no completamente. El oso estaba sentado en la cama. En la almohada, cuidadosamente doblado, había un papel escrito con letra infantil. Gracias por escucharme. Ahora Nico puede descansar. Los padres se quedaron helados. ¿Descansar? ¿Qué significaba eso? Revisaron el cuarto, cada rincón. Todo parecía normal, salvo por un detalle. La colcha estaba hundida, como si alguien hubiera dormido allí. Llamaron a la madre de Nico. Él seguía con ella, seguro, sin saber nada de lo que había ocurrido. Al día siguiente, revisaron las cámaras de seguridad de la casa. A las 2:41 de la madrugada, una figura pequeña se movía por el pasillo rumbo al cuarto de Nico. No se distinguía bien. La imagen era borrosa, casi distorsionada. Parecía un niño, o algo con la forma de uno. La figura entraba al cuarto. Minutos después, salía, con el oso en brazos. Pero en el video nunca se ve que lo haya dejado de nuevo sobre la cama.
Y, aún más extraño, las grabaciones de las horas siguientes aparecían dañadas, como si alguien o algo las hubiera alterado. Desde entonces, los padres decidieron deshacerse del juguete. Lo arrojaron a un contenedor lejos de casa. Pero una semana más tarde, apareció en el buzón, envuelto en la misma caja original, con una nota pegada. No lo pierdan otra vez. Él todavía quiere jugar.